Se ha hablado últimamente aquí en varias ocasiones sobre la importancia de que nuestro exterior esté en consonancia con nuestro interior, cosa que ahora es difícil de encontrar, sobre todo en redes sociales y en estos ambientes modernos, ¿no?, donde lo que importa es la imagen y no importa tanto qué hay por el interior, ¿no? He encontrado una de estas redes sociales que sigo, es un profesional de la compraventa de coches, y cuenta cómo se le han colado a él también. Buscaba un coche, dice, para la familia, vivimos en una gran ciudad, entiendo que era un coche como para los hijos, y pues buscaba una cosa molona, que fuera buena para la ciudad, pero que tuviera un buen motor si salían de viaje y que además fuera bonito. Encontró un Mini amarillo descapotable y entonces le echó un vistazo, encontró un par de problemas con la capota, una puerta, le miró el motor, dio un paseo, parecía que todo iba bien, pero al mes el motor empezó a fallar. Y bueno, después de muchos jaleos con mecánicos, lo llevó a un profesional que él conocía, encontró que algo estaba allí mal montado, una de estas cosas que es tente mientras cobro, que dura un mes, pero que al cabo del mes pues aquello no funcionaba, ¿no? Y el Mini descapotable amarillo tan bonito resulta que tenía un serio problema en su interior. No es en realidad este el tema que traigo hoy, ya varios lo han tratado, pero esperad que estamos en la introducción. En realidad todos nosotros somos así, tenemos un motor en nuestro interior y es potente, no es una cosa de unos pocos centímetros cúbicos para tirar y mal subir una cuesta, es un motor potente. También en los años 90, esto no os acordáis alguno, un día que estábamos en el campo, varias iglesias, unos jóvenes de Gamonal habían comprado, no recuerdo la marca del coche, no sé si era un Pontiac o algo así de estos de los años 60, un muscle car de esos de los 60. Aquí estábamos con el 600 y el 2 caballos, pero en Estados Unidos les dio por meter motores de camión en coches y aquello era una bomba. Abrías el motor, 8 cilindros en V, pero lo pusieron en marcha y qué decepción. Sonaba como una podadora, como una cortadora de césped. Aquello no tenía relación entre el motorazo que estábamos viendo y cómo sonaba. Pero en aquella reunión en el campo estaba Roberto Job, o Jove. Los que no conocéis a Roberto Jove, era un pastor que ya falleció, pastor del grupo de San Francisco, y era buen pastor, pero no sé si era mejor pastor o mecánico. El asunto es que allí abre el capó, tocó un par de tornillos y fue a tocar lo que ahora los coches ya no llevan, pero antes tenían una cosa que daba mucho problema, que era la caja del Delco, o la tapa, ¿no? El Delco, lo que es la distribución, venían allí las bujías y tal y cual, y entonces Roberto giró aquello, el motor empezó a sonar como tiene que sonar un V8, daba gusto escucharlo, un acelerón, era como una promesa de qué podías conseguir con ese aparato cuando saliera a la carretera. Tenía un motor potentísimo, estaba todo preparado, pero no daba de sí apenas, porque esa caja del Delco, el Delco, por lo que he leído, es una marca, entonces como la casera, ¿no?, que hay gaseosas, pero la casera pues ha quedado como la marca principal, y el Delco también, pues esa caja de distribución se le llamó así. Y entonces vuelvo, cada uno de los hijos de Dios tenemos ese potencial enorme dentro de nosotros, un buen motor V8. Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Aquí está hablando de la resurrección, pero ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que el Señor pone en los creyentes en el momento de entregar su vida a Cristo y decidir ser uno de sus discípulos. En Juan 14, del 16 al 18, dice Jesús: entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque
ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así que este Espíritu Santo que Jesús dijo que vendría a nosotros y que ayudaría a sus seguidores a llevar el Evangelio por todo el mundo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A donde voy es que esa caja del Delco, que es la que hace que por fin ese motor V8 dé todo lo que tiene que hacer, es una cosa muy importante que tenemos que tener los cristianos y se llama humildad. Esa es tu caja del Delco. Y si eso no lo tienes bien regulado, da igual el motorazo que tengas, que vas a sonar como una podadora. Es un tema súper importante. Característica fundamental de cristianos. Es cierto que no todos tenemos el mismo motor, ¿eh? El Señor da a cada uno como Él considera o como quiere. Lo mismo pasa con el aspecto exterior. Algunos pues estáis un poco trastocados. Pero el Señor sabe lo que da a cada uno. Pero incluso un motor sencillo, bien ajustado, con esa distribución, con esa Delco, dará un enorme resultado, aunque no seas un cochazo americano. Y la Biblia lo deja muy claro, porque Lucas 14:11 dice: todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Si tú vas ahí como, mira qué motorazo tengo, fíjate, el mío es el mejor, ya verás, te estás ensalzando. Tu Delco no está en su punto, vas a caer. Pero si tu humildad está bien puesta, aunque tengas un motor sencillo, vas a asombrar cuando salgas a la carretera, ¿no? En aquellos años 60, que nosotros andábamos con el 600, el 2 caballos, el Renault 4x4, era muy común que había mecánicos que a un 600, por ejemplo, pues le metían un motor de otro coche, de un cochazo, y aquello tiraba por las autopistas que daba gusto, ¿no? Y tú, sí, como tal fulanito, le ha puesto un motor tal al 600, ha cogido 200 por hora, no sé qué, ¿no? Pues eso es algo de lo que ocurre con nosotros cuando tenemos bien ajustada nuestra caja Delco. En muchos textos de la Biblia, al hablar de la humildad, se habla de los humildes de espíritu, porque el término humilde también se usa a veces para hablar, por ejemplo, con personas de pocos recursos. Si yo digo, pues nací en una familia humilde, no se entiende que es una familia que es verdaderamente humilde, sino que pues es pocos recursos o que no tenía mucha formación, ¿no? Y no es de ese tema del que estamos hablando hoy. La humildad es una virtud que implica la modestia, la falta de arrogancia, la disposición a reconocer y aceptar nuestras limitaciones. Algunas características de las personas humildes. La humildad se manifiesta en la modestia, es decir, no jactarse de uno mismo ni buscar constantemente el reconocimiento. Se relaciona con la sencillez en la forma de vida y actitud. Ser humilde implica ser consciente de nuestras limitaciones y también de nuestros errores, admitir cuando estamos equivocados y estar dispuestos a aprender de los demás. La humildad también se relaciona con la empatía y el respeto hacia los demás, independientemente de su posición social o sus logros. Las personas humildes están abiertas al aprendizaje constante, no creen que lo saben todo y están dispuestas a escuchar y aprender de otros. A algunos teólogos les vendría bien un poco de esto. Practicar la humildad facilita el crecimiento personal y espiritual, nos conduce a la madurez, ayuda a mantener relaciones saludables y a evitar conflictos innecesarios. Qué fácil es relacionarse con una persona humilde. Qué sencillo. Si hay un conflicto con ella, se resuelve muy bien. Es maravilloso. Ahora, con el arrogante. Lo opuesto a la humildad es la arrogancia, ¿no? Las personas arrogantes buscan constantemente la admiración y la atención exclusiva de los demás, quieren ser el centro de atención y tienden a presumir de sus logros y cualidades.
Suelen mostrar una baja empatía, tienen una escasa capacidad de escuchar a los demás, no están interesados en comprender los sentimientos o las perspectivas que tiene el otro, suelen tener una actitud impositiva en la que quieren que los demás hagan lo que ellos dicen o que sigan sus opiniones sin cuestionarlas, no están abiertas a sugerencias o críticas. Suelen menospreciar a los demás considerándolos inferiores o menos capaces, incluso a veces hablan mal de otros a sus espaldas, mostrando una actitud despectiva. Son exagerados en sus afirmaciones y logros, tienden a creer en su superioridad innegable en diversas áreas de la vida y algunos hasta pueden llegar a ser agresivos física, verbal o verbalmente a través de actitudes corporales, sus gestos. Suelen ser personas que les gusta confrontar e intimidar a los demás. No hay manera de tratar con estas personas. Complicado. Hace unas semanas, hacía unos meses, voy con mi bicicleta por una rotonda. En la rotonda, si tú vas por el carril exterior, tienes preferencia. Y si quieres salirte de la rotonda, no puedes salir desde el carril interior. Pues bien, un coche que había entrado a la rotonda detrás de mí se mete al carril interior y un poco más adelante quiere salirse, obstaculizando mi paso. Claro, yo voy en bicicleta y obstaculizar mi paso es provocar un accidente. Con lo cual el hombre frenó. Como era verano, llevaba la ventanilla abierta y le digo, no se puede salir uno de una rotonda desde el carril interior obstaculizando al vehículo que está en el exterior. ¿Qué hizo? Insultarme. Tropecé con un arrogante, porque normalmente, conduciendo todos fallamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, disculpa, y ya está. Pues cada uno a lo suyo. Hoy lo has liado tú, otro día lo lío yo. Pero encontré un arrogante. Encima de que lo ha hecho mal, se ha saltado las normas, no cumple el código y me insulta. Ahí te quedas. La arrogancia es como llevar la tapa del Delco desajustada. Tienes un motorazo, pero no das ni la mitad de lo que podrías dar. La Biblia está llena de versículos sobre esto. En los Salmos, muchísimos, no los he cogido todos. Salmo 25:9. El Señor dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Salmo 37:11. Los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Bueno, esto daría para una gran charla, puede ser malinterpretado. Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Si eres humilde, el Señor te conoce, pero si eres altivo o arrogante, igual el Señor dice no te conozco, o me suenas. Proverbios 29:23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Y así a montones. Nuestro ejemplo en esto pues es Jesús. Ya Zacarías 9:9 dice, una profecía antes de que viniera Jesús, cientos de años antes, ¿no? Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías ya estaba viendo a Jesús entrar en Jerusalén y estaba adelantando cómo iba a ser, humilde. Filipenses 2:6-11. Hablando de Jesús, dice, el cual, aunque insistía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Hemos empezado en estas semanas en Briviesca,
un estudio que se llama El discipulado Ananías. ¿Por qué se llama así? Hay varios Ananías en la Biblia, ¿no? Pero este Ananías es el que viene en Hechos de los Apóstoles 9. ¿Sabías que cuando Pablo iba a Damasco, pues Jesús se le apareció? Entonces era todavía Saulo, que perseguía a los cristianos, y al encontrarse con Jesús, pues Saulo quedó ciego y estaba en su casa meditando, orando, y entonces este Ananías recibió un mensaje de Dios que le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Es como si te llaman una mañana y te dice: Juan Ángel, vete ahí a la plaza, a la plaza mayor número 1. Allí está Richard Dawkins. Este es el inglés ese, el ateo más ateo que hay, que paga los autobuses esos en Londres que pone Dios no existe. Allí está Richard Dawkins, está orando, ve, y ora por él. Pero Señor, este tío no tiene nada que ver con nosotros. O hace unos años que hubiera recibido una mensaje de: vete a la calle mayor número 4, allí está Bin Laden. Pero Señor, este tío nos tira bombas. Pues este Ananías recibió un mensaje parecido. Este Saulo se ha venido a Damasco a por nosotros para meternos en la cárcel, ¿no? Ananías le respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer en mi nombre. Bueno, pues ya sabéis la historia, seguramente Ananías fue allí, oró por él, cayeron las escamas de sus ojos, le bautizaron y la vida de Pablo cambió radicalmente. En estos pocos versículos podemos decir que Ananías ora y escucha la voz de Dios. Qué bueno, cuando uno ora escucha la voz de Dios, ¿no? Recibe palabras de conocimiento. Esto no nos pasa a todos, ¿no? Sobre esa persona que no conocía, pues está en tal sitio y ahí está orando, y ahí recibe algunas de sus características. Recibe incluso algunas profecías sobre esta persona en el futuro va a llevar mi palabra a otros. Ananías supera el miedo a ir al encuentro de Pablo, aunque sabía que era un perseguidor, da más importancia a la voz del Señor que le está hablando que a sus propias emociones. Llega allí, pone las manos sobre Pablo, recobra la vista, le bautiza. Este hombre podríamos pensar que era uno de los 12 apóstoles. No. ¿Era el líder de la iglesia en Damasco? No. ¿Era un personaje importante en Damasco? No sabemos. Pero lo único que nos dice la palabra es un tal discípulo llamado Ananías. Por lo tanto, que era uno más en la iglesia de Damasco. Si eres uno más en la iglesia, tienes un V8 en tu interior. Y si tienes la caja del CO ajustada, podrías hacer cosas como las que hacía Ananías. Uno más. No hace falta que sea ni el pastor, ni un anciano, ni un principal, ni el responsable de ningún ministerio. Cualquiera de los discípulos de Jesús tiene dentro de sí un gran potencial, pero tiene que estar ajustado. Ya hemos acabado. Hasta aquí. ¿Quieres sonar bien? Un motor de 8 cilindros. Hay gente que no le gustan los coches, pero a poco que te gusten los coches, gusta escucharlo. Gusta más pegarle un acelerón. Aquel verano que la familia pasamos en Estados Unidos, en Plow Creek Farm, teníamos una pick-up Ford de 8 cilindros. A mí me encantaba. Cuando me mandaban a algún sitio con aquella, a veces me mandaban con un Toyota Celica pequeño que no valía para nada. Pero cuando me decían, coge la Ford, me encantaba. ¡Buah! ¡Qué acelerones! Y a veces tenías que andar por el campo. ¡Qué gusto!
ir a buena velocidad por un camino de tierra, pisando socavones, con aquella pick-up de 8 cilindros. Creo que no he vuelto a conducir un vehículo como ese. Así somos nosotros. Vayamos a por ello, ajustemos la delco, seamos personas humildes. Si no lo eres, es muy difícil de hacerlo, de que tú mismo consigas ser humilde. Pídeselo al Señor. Pide a los hermanos cerca de ti que te ayuden a ser humilde, que te ayuden cuando estás siendo presuntuoso. Tienes la valentía de decirle a algunos cuantos alrededor, oye, cuando veas que no estoy siendo humilde, dímelo. Con un poco de tacto, hombre, no seas muy bruto, pero dímelo, porque quiero ser humilde. Si se lo pides al Señor y haces esto, vas a ajustarte. ¿Amén? Pues vamos allá. Gracias.